Las artes y la máxima expresión de violencia. La guerra. Buen día, jóvenes. El tema de hoy se llama las artes y la máxima expresión de violencia, la guerra, y forma parte del módulo de artivismo dentro de su UAC de recursos socioemocionales. Vamos a descubrir cómo el arte, en todas sus formas, ha sido una de las respuestas más poderosas que la humanidad ha encontrado frente a los horrores de la guerra. Y para iniciar les hago una pregunta que quiero que memoricen. ¿Puede una pintura, una fotografía o un poema cambiar el curso de la historia? Comencemos con algo importante. ¿Se han puesto a pensar cuántas veces han visto una película de guerra? ¿Jugado un videojuego donde el objetivo es eliminar al enemigo? ¿O escuchado en las noticias que hay un conflicto armado en algún lugar del mundo y simplemente han seguido con su día como si nada? Jóvenes, y si la respuesta fue muchas veces, no se preocupen. Eso es precisamente lo que nos dice algo muy revelador sobre la sociedad en la que vivimos. Estamos acostumbrados a la violencia. Y esa costumbre tiene un nombre. Se llama cultura de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia no es solo algo que ocurre en lugares lejanos. Está normalizada en muchas partes de nuestra vida diaria. En los juguetes, en los videojuegos, en las películas, en la manera en que a veces se habla de los conflictos en las noticias, como si fueran algo inevitable, algo normal. Y aquí es donde les hago otra pregunta. ¿Cuántas guerras recuerdan haber estudiado en la secundaria? Muchas, ¿verdad? La Revolución Francesa, las guerras mundiales, la Revolución Mexicana, la Guerra de Vietnam. Los conflictos armados llenan los libros de historia. Y aunque estudiarlos es necesario, a veces lo hacemos de una manera tan distante, tan fría, que olvidamos que detrás de cada fecha y cada batalla había personas reales, familias reales, vidas destruidas. Reconocer esa cultura de la violencia que nos rodea es el primer paso para cuestionarla. Y cuestionarla es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Si la violencia tiene muchas formas, la guerra es sin duda su expresión más extrema y devastadora. Y algo que es fundamental que sepan es que las guerras no son cosa del pasado. En este momento, mientras estamos aquí, hay conflictos armados activos en varias partes del mundo. En Ucrania, en Gaza, en Sudán, en la República Democrática del Congo, por mencionar algunos. Millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, sus escuelas, su vida entera, sin haberlo elegido. ¿Por qué existen las guerras? No hay una sola respuesta, pero sí hay patrones que se repiten. Lucha por el poder político, explotación de recursos naturales, apropiación de territorios, intereses económicos de unos cuantos que se benefician mientras poblaciones enteras pagan el precio. Las guerras, en la mayoría de los casos, benefician a una minoría y destruyen de manera irreversible a personas y comunidades enteras que nunca eligieron vivir esa realidad. Y precisamente porque esto es así, porque las guerras generan tanto sufrimiento, el arte ha sentido siempre la necesidad de responder. En todos los grandes sucesos de la humanidad, el arte ha estado presente. La guerra no es la excepción. A lo largo de la historia, artistas de todo tipo han tomado sus pinceles, sus cámaras, sus plumas para hacer
lo que los discursos políticos muchas veces no pueden, llegar al corazón de la gente. ¿Por qué el arte y no solo los libros de historia o los noticieros? Porque el arte llega a donde los datos no llegan. Una imagen, un poema o un mural pueden provocar una emoción que ninguna estadística es capaz de generar, y esa emoción mueve a las personas a reflexionar, a indignarse, a exigir cambios. Esto tiene un nombre, se llama artivismo, que es justamente la combinación del arte con el activismo social. Y vamos a ver ahora algunas de las obras más importantes que nacieron de esta tradición. Voy a contarles una historia que ocurrió el 26 de abril de 1937 en una pequeña ciudad del norte de España llamada Guernica. Ese día la aviación alemana lanzó un bombardeo masivo sobre esa ciudad. Pero lo que hace este ataque particularmente perturbador es la razón por la que ocurrió. Guernica no tenía ningún valor militar. No había ahí depósitos de armas, ni cuarteles, ni tropas, ni rutas estratégicas. Era una ciudad civil, completamente desprotegida. Entonces, ¿por qué la bombardearon? La razón es tan vergonzosa que cuesta creerla. La Alemania de Hitler quería probar en fuego real sus nuevos aviones y armamento, preparándose para la Segunda Guerra Mundial. Dicho de otra manera, usaron una ciudad llena de personas como si fuera un campo de pruebas. Los aviones Junker de la Luftwaffe realizaron lo que se conoce como un bombardeo en alfombra, dejando la villa completamente arrasada, con solo escombros y un gran número de víctimas inocentes. Este hecho causó un horror enorme en la opinión pública internacional, no solo por el número de víctimas, sino porque fue la primera vez en la historia en que se atacaba desde el aire una ciudad civil de manera sistemática. Poco tiempo después, ese mismo método sería usado para borrar del mapa ciudades inglesas, alemanas y japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Entre quienes sintieron ese horror de manera profunda estaba el pintor español Pablo Picasso. Picasso se sintió obligado a documentar lo ocurrido para las generaciones venideras y pintó una obra para el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París de ese mismo año. El resultado fue el cuadro que lleva el nombre de esa ciudad, el Guernica. Es un lienzo enorme, de casi 4 metros de alto por más de 8 de ancho, y está pintado completamente en blanco y negro. ¿Por qué? Porque Picasso quería que evocara deliberadamente las fotografías de los periódicos para dar una mayor sensación de realidad documental. No quería que pareciera una obra de arte decorativa, quería que pareciera una noticia horrible. En ese cuadro pueden verse soldados muertos, mujeres llorando, caballos gritando, palomas heridas, toros, fuego y una bombilla que ilumina la escena desde arriba. Todo es caos, todo es dolor, solo una pequeña lámpara que lleva a una mujer en la mano y una flor solitaria que crece en el suelo ofrecen algo, muy poco, de esperanza. Ahora les cuento una anécdota que resume perfectamente el poder de esta obra. Cuando los nazis invadieron París, visitaban de vez en cuando el estudio de Picasso, buscando que delatara a artistas judíos. El pintor simplemente sonreía y les daba una postal con la reproducción del Guernica. En una ocasión, un embajador nazi tomó la tarjeta y le preguntó con desprecio: ¿Ha hecho usted esto, Monsieur Picasso? Y Picasso respondió con total calma: no, lo han hecho ustedes. Esa respuesta convirtió el cuadro en lo que algunos han escrito como un arma en sí misma,
un instrumento de guerra contra la propia guerra, y es hoy considerado una de las obras de arte más importantes del siglo XX. El Guernica no surgió de la nada. Picasso bebía de una larga tradición de arte denuncia, y la figura más importante de esa tradición es el pintor español Francisco de Goya, quien vivió entre 1746 y 1828. Goya fue testigo de las guerras napoleónicas en España, y su respuesta fue crear una serie de 82 grabados que tituló Los desastres de la guerra. En esas obras retrató con una honestidad brutal las consecuencias del conflicto: cuerpos, sufrimiento, destrucción de lo humano. No pintó héroes ni glorias, pintó la realidad. Picasso tomó esa herencia y la llevó más allá. En 1951, 14 años después del Guernica, volvió a pintar sobre la guerra, esta vez sobre la guerra de Corea. En esa obra puede verse a un grupo de mujeres y niños indefensos frente a soldados armados con múltiples cañones. La composición recuerda directamente los grabados de Goya. El mensaje es el mismo a través de los siglos. La guerra destruye a los inocentes. Esta herencia nos dice algo muy importante. El arte de denuncia no es nuevo, es una tradición larga y valiente, construida por artistas que decidieron que su trabajo debía servir para algo más que decorar paredes. Saltemos ahora al presente. ¿Han escuchado hablar de Banksy? Es el artista visual anónimo más famoso del mundo. Nadie sabe con certeza quién es, y esa identidad oculta forma parte de su protesta artística. Sus obras aparecen de manera no autorizada en muros y edificios de ciudades alrededor del mundo, siempre con un mensaje crítico, irónico o profundamente humano. Recientemente, varios murales pintados por Banksy fueron encontrados en ciudades de Ucrania, un país que desde 2022 vive una guerra tras la invasión de Rusia. Sus murales aparecieron sobre paredes destruidas, entre escombros, en edificios bombardeados. Igual que Picasso en 1937, Banksy en el presente llevó el arte a la zona del horror, usando las ruinas mismas como lienzo. ¿No les parece fascinante? Desde Goya en el siglo XVIII, pasando por Picasso en el XX, hasta Banksy hoy, el arte siempre ha encontrado la manera de hablar cuando el silencio sería cómplice. Pasemos ahora a otro lenguaje artístico, igualmente poderoso: la fotografía. Hay imágenes que no solo retratan la realidad, sino que la transforman. Imágenes que han movido a millones de personas, que han generado manifestaciones, que han obligado a gobiernos a dar explicaciones. Vamos a conocer dos casos que son historia pura. El primer caso, la niña de Vietnam. El 8 de junio de 1972, en el norte de Vietnam, aviones survietnamitas atacaron una aldea usando napalm, un arma química incendiaria prácticamente imposible de apagar y 4 veces más tóxica de lo que se creía en ese momento. Entre las víctimas había una niña de 9 años. Su ropa ardió y echó a correr mientras su piel quemaba. En esa carrera se encontró de frente con el fotógrafo Nick Ut, quien capturó la imagen que daría la vuelta al mundo. Un grupo de niños corriendo aterrorizados por la carretera. Y en el centro, esta niña, completamente desnuda, con los brazos separados del cuerpo, con el cuerpo en llamas. Esa imagen ganó el premio Pulitzer y fue publicada en todos los diarios del mundo. Piensen en esto.
No mostraba aviones bombardeando ni soldados en combate. Mostraba a una niña aterrorizada y precisamente por eso decía muchísimo más que cualquier descripción militar. Pero la historia no termina en el disparo de la cámara. Al terminar de fotografiar, Nick Utz se colgó la cámara y tomó a los niños y los llevó al hospital. Los médicos pensaban que la niña no sobreviviría. Tenía el 65% del cuerpo quemado, pero el fotógrafo convenció al personal médico de que lo intentaran. La niña sobrevivió. Hoy esa niña tiene 62 años, vive en Canadá y dedica su vida a ayudar a víctimas de la guerra. Lleva gran parte del cuerpo marcado por las quemaduras, pero sigue en pie. El segundo caso, el niño y el buitre de Sudán. El fotógrafo Kevin Carter fotografió en 1993 a un niño sudanés en estado de desnutrición severa, casi moribundo, con un buitre detrás, acechando. La fotografía fue publicada en The New York Times y ganó el premio Pulitzer en 1994. Se convirtió en el testimonio más poderoso de la hambruna que devastaba Sudán. Cuando le preguntaron a Carter qué había pasado con el niño, dijo que no lo sabía. Y esa respuesta desató una tormenta. El mundo lo juzgó duramente. Lo llamaron carroñero por no haber ayudado al niño. Se dijo que se suicidó 3 meses después de recibir el premio por el peso de esa culpa. Pero con el tiempo la historia se aclaró. Lo que la imagen no mostraba era que al lado del niño había personal de Médicos Sin Fronteras que lo atendía. No estaba solo. El buitre era uno de los que abundan en esa zona y no atacaba a personas. Carter no abandonó a nadie. Estaba trabajando en medio de una crisis humanitaria rodeado de personas en esa misma situación. Carter sí murió por suicidio, pero cargaba una depresión severa desde hacía años, que ya había intentado tratar en varias ocasiones. El niño de la fotografía murió 14 años después, no ese día, sino a causa de una enfermedad. ¿Qué nos enseña este caso? Algo muy relevante para su generación, que vive en la era de las redes sociales. Una imagen sin contexto puede destruir una vida y distorsionar la verdad. El pensamiento crítico no es opcional, es necesario. Y si aún dudan del poder de la fotografía, les cuento esto. En la guerra de Vietnam, 135 fotógrafos murieron intentando informar. Y fue precisamente la fotografía, no los discursos políticos, la que movilizó a la opinión pública contra esa guerra. Un ejemplo concreto fue la matanza de My Lai, donde soldados estadounidenses arrasaron una aldea con civiles. Nadie de la prensa estaba ahí, pero un soldado fotografió lo ocurrido en secreto. Cuando esas imágenes llegaron al mundo, desataron las manifestaciones más grandes contra la guerra en la historia de Estados Unidos. El gobierno lo negó todo lo que pudo, pero las fotos decían lo contrario. Al final, tuvieron que admitirlo. Aproximadamente 500 civiles habían sido asesinados y no había ni un solo combatiente enemigo entre las víctimas. El periodismo gráfico es imprescindible y My Lai lo demuestra. Hay un aspecto de la guerra que muchas veces queda en silencio y que hoy no podemos ignorar. Cuando analizamos los sistemas de opresión como el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, podemos ver cómo estos pueden escalar hasta convertirse en guerras y genocidios. Y en ese contexto existe una violencia que afecta de manera específica a las mujeres y las niñas. Existe una expresión muy perturbadora.
cuerpo de mujer, botín de guerra. Hace referencia a que en los conflictos armados, históricamente, se ha ejercido violencia sexual sobre el cuerpo de las mujeres de la población enemiga, no como consecuencia del deseo, sino como una forma de dominación, de humillación, de manifestar poder. Esto no es algo del pasado. La Organización de las Naciones Unidas han documentado el uso de la violencia sexual como arma de guerra en conflictos recientes en Ucrania, Sudán, Siria y la República Democrática del Congo. El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, en su obra Noches Prusianas, escribió versos que retratan esta realidad con una crudeza que incomoda. Y debe incomodar, porque esa incomodidad es la que nos motiva, la que nos puede mover a actuar. También desde la poesía, el autor Ricardo Aduriz escribió el poema El crimen, dedicado al escritor y poeta español Federico García Lorca, quien fue asesinado en 1936 durante la Guerra Civil Española por su identidad, por ser diferente en un contexto que no toleraba la diferencia. García Lorca representa a todos aquellos a quienes la guerra y el autoritarismo destruyen no solo físicamente, sino en su libertad, en su arte, en su humanidad. Para cerrar el desarrollo del tema, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué no conocemos tantas artistas mujeres que hayan retratado la guerra? ¿Será que no existieron? ¿O será que existieron pero la historia no las nombró con la misma claridad que a los hombres? La respuesta, como suele ocurrir, es la segunda, y hay un caso que lo ilustra de manera perfecta. ¿Saben quién fue la primera fotógrafa de guerra reconocida en la historia? Se llamó Robert, pero su nombre real era Gerda Pojorile, también conocida como Gerda Taro. Gerda nació en Stuttgart, Alemania, en 1910, hija de una familia judía polaca. Desde joven participó en movimientos socialistas y obreros. Cuando los nazis llegaron al poder y tras sufrir una detención, huyó a París en 1933 con tan solo 23 años. Ahí conoció al fotógrafo André Friedman y juntos formaron un equipo de trabajo extraordinario. Pero sus fotografías no se vendían bien. Entonces tuvieron una idea audaz. Inventaron un personaje ficticio, un supuesto famoso fotógrafo estadounidense llamado Robert Capa, y empezaron a vender sus imágenes bajo ese nombre al triple del precio de mercado. ¿No les parece increíble? Tuvieron que esconderse detrás de un nombre masculino para que su trabajo fuera tomado en serio. Cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, Gerda y André viajaron juntos a España para cubrirla. Trabajaron en Aragón, Madrid y Córdoba, donde se capturó la famosa fotografía Muerte de un miliciano. La autoría de esa imagen ha sido debatida porque ambos usaban el nombre Robert Capa. Con el tiempo, André se quedó con ese nombre como identidad propia y Gerda comenzó a firmar sus fotos como Gerda Taro, construyendo su propio proyecto fotográfico. Gerda Taro pasó el último día de su vida en las trincheras de Brunete, en julio de 1937. Ni los bombardeos ni el fuego de artillería la detenían. Ella seguía disparando su cámara Leica. Murió accidentalmente atropellada por un tanque republicano fuera de control mientras intentaba abordar un vehículo con soldados heridos. Tenía 26 años. Sus fotografías de ese último día nunca fueron encontradas.
La historia de Gerda Taro nos responde la pregunta con la que iniciamos este apartado. Las mujeres estuvieron siempre en primera línea, como creadoras, como testigos, como víctimas, como sobrevivientes, solo que la historia no siempre las nombró. Reconocerla hoy es un acto de justicia. Muy bien, jóvenes, hemos recorrido un camino largo y difícil. Hemos hablado de bombardeos y cuadros, de fotografías y poemas, de artistas que pusieron su talento y en algunos casos su vida al servicio de la denuncia. Y quiero cerrar resumiendo con ustedes lo más importante. Primero, vivimos en una cultura de la violencia que normaliza los conflictos armados. Reconocerla es el primer paso para cuestionarla y para comprometerse con la construcción de una cultura de paz. Segundo, el arte ha sido siempre una respuesta a la barbarie. Desde Goya en el siglo XVIII, pasando por Picasso en el XX, hasta Banksy hoy, los artistas han documentado, denunciado y preservado la memoria de lo que ocurrió. Su trabajo no fue en vano. Tercero, la fotografía y el periodismo son herramientas indispensables para la justicia. Sin las imágenes de My Lai, esa masacre nunca habría salido a la luz. Sin los fotógrafos que arriesgaron y en muchos casos perdieron sus vidas, muchos crímenes de guerra habrían quedado impunes. Cuarto, las mujeres han estado siempre presentes, aunque la historia no siempre las haya nombrado. La historia de Gerda Taro nos recuerda que hay muchas voces que debemos recuperar. Y con esto, jóvenes, regreso a la pregunta con la que comenzamos. ¿Puede el arte cambiar el mundo? Creo que ya tienen suficientes elementos para responderla por sí mismo. Los dejo con una reflexión. Los hechos que repasamos hoy no pertenecen solo al pasado. Las guerras siguen, el sufrimiento sigue y el arte sigue respondiendo. Ustedes, jóvenes, son parte de una generación con herramientas enormes para documentar, denunciar y transformar. La pregunta es, ¿qué van a hacer con ellas? Lo decía una frase que aparece en su guía. La paz es la única batalla que vale la pena luchar. Y la guerra es el mayor fracaso de la humanidad. Piénsenlo un momento. Y bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compartan. Saludos